UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola, buenos días a toda la comunidad de nuestra universidad, a todos los que nos siguen en el podcast UPSA, en el programa Aprendiendo Juntos. Hoy nos toca abordar un tema fantástico, la comunicación corporativa, la estrategia de negocios y las métricas, que realmente son tan importantes en este momento en el mundo corporativo y en el mundo moderno. Me acompañan dos profesores realmente destacados que están en nuestra universidad. A mi derecha está Francisco Aviud Fragoso Barragán. Francisco viene del TEC de Monterrey a dar un curso en la unidad de educación continua, el SENACE de nuestra universidad, y viene de México. Y a mi izquierda me acompaña el profesor Julián Torres, que está en nuestra universidad dando clases, pero él también es profesor en Colombia. Ahora radica en Bolivia. Y yo soy boliviana, también soy docente de esta universidad en comunicación corporativa y estoy al mando de la dirección de comunicación de nuestra querida universidad. Vamos a abordar un panel realmente interesante, una conversación sobre la comunicación corporativa y cómo contribuye a la estrategia de negocios. Quisiera un poquito también darle la palabra tanto a Francisco como a Julián para que ellos puedan contar un poco de su trayectoria profesional y que los avala para que podamos conversar esta mañana con ustedes. Por favor, Francisco, si te puedes presentar con toda tu gran trayectoria. Muchas gracias. Bueno, efectivamente yo vengo de la Ciudad de México, tengo aproximadamente 35 años ya en el mundo de la consultoría. La parte académica, digamos, han sido los últimos 15 años de mi trayectoria y me he dado cuenta que dentro de la práctica de comunicación, al menos en lo que nos toca hoy, que es la comunicación corporativa, pues hay muy poco documentado, hay muy pocas prácticas de pronto bien escritas, ¿no? Casos de éxito documentados hay muy pocos, y en toda Latinoamérica eso ha sido un factor que me ha llevado primero a través de algunos seminarios, algunos talleres, como tratar de homologar la práctica, tratar como también de entender en las organizaciones cómo se hace comunicación en aspectos quizá muy técnicos, como cómo hacer un brief creativo, cómo requerir un proveedor, por ejemplo, para algún tema de comunicación. Entonces, eso nos ha llevado a mí y a otros colegas en México como a buscar compartir prácticas, buscar a los colegas. Y pues hoy día, pues prácticamente en mi trabajo de consultor, he sido consultor de muchas industrias en México, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, en Perú, en muchos países me ha tocado trabajar proyectos de comunicación muy interesantes, tanto para empresas, gobierno, instituciones, y la parte académica pues me ha abierto mucho más en panorama, sobre todo porque es en donde creo que podemos incidir más, ¿no? Hay un trabajo, digamos que la organización ya tiene el reto bien instalado, pero ahora nos toca pues hacer incidir en las universidades, porque justo el perfil de un poquito lo platicaremos hoy es lo que nos está retando tanto a las universidades como a las personas que ya incluso tenemos ya mucho tiempo haciendo comunicación, y pues si queremos este tema o si nos interesa el tema de la comunicación corporativa, pues hay que hacer como un switch a esa parte. Entonces, pues eso me trae al menos aquí, y yo encantado de conocer aquí la Universidad Santa Cruz de la Sierra, la hospitalidad, el calor, bueno, también acostumbrándome al calor, pero encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Francisco. Justamente Francisco ya ha dado un curso especializado en comunicación corporativa online y ahora sí nos visita de manera presencial. Bienvenido a Santa Cruz y al calor que siempre nos acompaña la mayor parte del año. Julián, quisiera que te presentes, por favor. Vale, gracias, Lourdes. Bueno, como Lourdes me ha comentado, yo soy Julián Torres, yo soy colombiano, vivo hace 4 años acá en Santa Cruz, Bolivia. Previo a eso, 5 años en Barcelona, y previo a eso, pues, en mi hermosa Colombia. Y, digamos, escuchando a Francisco, hay algo que me llama mucho la atención. Es que tú has trabajado primero y te has involucrado a la academia después. Mi proceso es diferente, por lo que yo me he dedicado mucho, digamos, en los 15 años de experiencia que tengo, al principio el saber aprender, que es el académico, y recién ahora estoy en el saber hacer, que es el aplicar. Entonces creo que eso va a enriquecer mucho esta charla que vamos a tener. Y precisamente es porque los dos, en una manera muy particular, estamos viviendo el cambio del mundo, porque tanto tú como yo
y como obviamente Lourdes, nacimos en una época donde lo digital, la ruptura de las fronteras no era tan grande como es ahora. Entonces vivimos en las dos épocas y por eso es tan interesante tener esta charla. Sí. Y también, obviamente, y voy a hablar acá directamente a mis estudiantes a decirles, esto es real y esto es algo que pueden empezar a aprender desde ahora de cara al futuro. Uh-huh. Digamos que el rol como educadores es preparar a las futuras generaciones a que hagan un trabajo mucho mejor de lo que hayamos hecho. Entonces, además de eso, yo también el calor lo sufro un poco, pero sin duda es una gran ciudad Santa Cruz, la gente es maravillosa, ya te darás cuenta en el resto de tu visita, aprovecha la gastronomía. Yo venía flaco, yo llegué hace 2 días flaco y hoy ya... los churrasquitos por acá. Todo, de todo. Bueno, de todas maneras, acá nuestros invitados están en un espacio aclimatizado, estamos a buena temperatura, así que nuestra conversación va a fluir. Me gusta lo que dice Julián, porque él empieza en la academia y termina en la práctica, Francisco empieza en la práctica, termina en la academia. En mi caso, yo como Lourdes Chalub y docente de ya casi 30 años en este área, también empecé en la parte académica, luego me fui 10 años a la parte de consultoría y volví a la academia, y creo que es lo mejor, ¿no?, hacer este mix que ustedes dos hablan, porque el profesor Justo Villafañe, experto, ¿no?, español en esta temática, siempre decía que el profesor debe tener calle, ¿no? Debe tener este olfato que te exigen los distintos mercados corporativos. Pero vámonos entonces ya al primer tema que queremos abordar con nuestros expertos. ¿Cómo se puede entender la comunicación corporativa actual? Porque hay muchos conceptos, hay muchos enfoques, pero ante la globalización, ante la aparición de las redes sociales, ante todo este nuevo concepto que se maneja a nivel de comunicación y la puesta en valor de lo que hace la compañía y de lo que dice que hace y de los principios de transparencia y confianza, que son los grandes temas en este momento de tendencia en el mundo, ¿cómo podemos redefinir la comunicación corporativa para nuestros estudiantes y para toda América Latina? Francisco, te cedo la palabra. Para mí me gusta sintetizar la comunicación corporativa primero como un área muy funcional. Es un área que tiene una naturaleza funcionalista, es decir, está ahí para tener una función específica, que es poner en común la agenda estratégica y traducirla en temas de comunicación. Cuando hablo de funcional, quiero destacar desde un inicio que tiene un componente creativo, pero el componente creativo es simplemente un complemento a una estrategia. Tenemos, yo creo que los que en algún momento estudiamos comunicación, desde la formación tenemos una degeneración, porque pensamos que la parte creativa es lo que da solidez a la comunicación. La comunicación en general, en global, cuando hablamos de una comunicación interpersonal, una comunicación ligada a la industria del entretenimiento, al arte, a la cultura, sí tiene un componente 100% creativo, ¿no? En donde se transmite, por ejemplo, se proyecta el sentimiento, se proyecta la visión, a lo mejor la cosmogonía de una persona que está comunicando su sentir, etcétera. Pero cuando trasciende eso a las fronteras de la organización, el concepto tiene que cambiar o cambia completamente, porque lo que espera una organización de esa área es un funcionamiento ligado a algo. Entonces, hay que entender que la comunicación tiene un componente muy funcional, y eso a veces nos reta a nosotros en comunicación, porque si solamente nos concentramos en la parte creativa y de producción, estamos dejando un valor vital y un componente muy importante que tiene que ver con la parte analítica de la comunicación. Entonces, y cuando hablas de eso, Francisco, estamos hablando de que lo funcional sería lo estratégico de la comunicación. Lo estratégico basado en un análisis de ciertas necesidades, y las necesidades a veces no están claras para la organización y a veces no están claras también para el mismo comunicador estratégico. Entonces, eso de entrada es un concepto que rompe mucho de lo que normalmente entendemos las personas que estudiamos en algún momento de comunicación.
Eso es, digamos, como la primera frontera que hay que entender. Es un componente muy funcional, es un área funcional que tiene procesos, que tiene ciertos componentes que de pronto las mismas universidades les ha costado pues mostrar, enseñar o definir, ¿no? Por este componente o por esta cuestión de que nos gusta ver la comunicación como algo creativo, algo que tiene que ver con la producción, algo que tiene que ver con componentes que, repito, son importantes, no es que no tenga que ver con la parte creativa, pero simplemente es algo que amalgama, que complementa un tema pues más estratégico. Sí, pues tradicionalmente y desde el enfoque de sistemas hablábamos de que la comunicación corporativa es una red de relaciones de interdependencia que tiene un objetivo, ¿no?, común y que contribuye a la estrategia de negocio. Pero últimamente se habla mucho de lo que dices, ¿no? La parte creativa y la parte que tiene que sorprender. O sea, la comunicación también tiene que llamar la atención en esta cantidad de información que la gente está un poco aturdida, que está saturada y tenés que diferenciarte. Ahí, Julián, ¿cómo la podemos ver en esta búsqueda de diferenciación, la comunicación estratégica? Bueno, yo comparto con Francisco el tema de que en este momento se prima mucho la estética sobre el trasfondo de las cosas, que responde a la forma en que nosotros empezamos a consumir contenidos actualmente, ¿no es cierto? Entonces prima la rapidez, prima la creatividad. Y eso es una espada de Damocles, o sea, eso tiene cosas buenas y cosas malas. Sobre el rol del comunicador corporativo, sí toca entender todos estos temas estéticos más como una herramienta para comunicar que como la comunicación misma. Y voy a poner un ejemplo, porque estamos en un mundo de los prosumidores, o sea, los que consumimos y producimos contenidos, cualquiera está en capacidad de hacerlo, y las marcas, en lugar de pelear con eso, deben aprovecharlo direccionando a los objetivos que quieren. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que tú también lo decías muy bien, hay muchas veces que nosotros no sabemos cuál es la necesidad, y si no sabemos qué es la necesidad, no sabemos cómo solucionar la necesidad. Y ahí es donde lo fácil es haga un contenido efímero, práctico, estético, de moda, de tendencia, y salgamos de eso mientras tanto. Entonces, para mí, y digamos como gran parte de apoyo a tu argumento es, para hablar del nuevo rol de las comunicaciones y el rol del comunicador, hay que hablar de qué es comunicación estratégica. O sea, y para mí trato de definirlo en cada clase como algo es estratégico, sí, solo sí, tiene algo que se va a medir y está delimitado en un tiempo con acciones específicas. Y de ahí, si le queremos poner la estética de las redes sociales, del discurso, esto, ok, se puede negociar. E incluso las marcas han sabido aprovechar esto. Grandes marcas que se aprovechan del mes de mayo para el colectivo LGTBI, que cambian el color de sus logos. Digamos, la organización no es ajena al ritmo de producción de comunicaciones que hay ahorita, pero las empresas que lo han hecho bien identificando el objetivo, qué es lo que quieren, esas son las que llegan adelante. Entonces el por qué y el para qué apuntala la comunicación. Exacto. Volvemos a las preguntas claves que aprendimos en la primera clase de comunicación, que es estratégica si respondes a las 5 preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Sí, ¿No? y donde el cómo viene como en las partes finales, porque lo primero que tienes que hacer es un buen diagnóstico. Yo siempre, en muchas de las conversaciones que tengo, incluso con alumnos o con colegas, siempre digo, es como si tú fueras al doctor y entras al consultorio y el doctor nada más te ve y te da una medicina. Te dice, tómese usted esto o inyéctese tal cosa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me va usted a dar una medicina si todavía no sabe qué es lo que tengo? ¿Dónde está el diagnóstico? Necesito que me diagnostique. Entonces, ¿qué es lo que hace el comunicador creativo? El comunicador creativo ve, ¿no?, una necesidad y la resuelve inmediatamente de manera creativa, lo que decía Julián. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el comunicador estratégico debe tener la capacidad de análisis para hacer un buen diagnóstico y ese diagnóstico conlleva muchas variables, conlleva datos, conlleva momentos, conlleva muchas cosas. Incluso la industria publicitaria, en su momento, que cuando llega todo este boom de storytelling, de creatividad, etcétera, pues lo que definía el discurso era precisamente la oportunidad, la creatividad, ¿no?, el hacer tendencia. Hoy
esa industria también está cambiando. O sea, los estrategas publicitarios se están volteando a las centrales de medios, porque las centrales de medios lo que tienen es la capacidad de ver datos, de analizar una gran cantidad, hacer una excelente minería de datos a través de profesionales, herramientas, etcétera, pero esa minería de datos te permite definir los mejores momentos, las mejores tendencias, etcétera, y basado en eso, aunque digamos que a veces pareciera, no importa que sea bonito, pero que salga en el momento, en el canal, en el tiempo oportuno. Eso es más efectivo que tardarnos en ver si hacemos algo más creativo, algo más estético. De alguna manera también muchos de mis colegas me asesinan cuando yo les digo esto, ¿no? Porque digo, ¿dónde está el valor estético de la creatividad de la comunicación? Ese valor debe de estar compuesto y resuelto cuando un estratega les da el qué, el para qué. El cómo ya es un elemento creativo, pero no podemos anticipar el cómo, no podemos, o sea, tenemos que ir en contra de esta idea de que el medio es el mensaje, ¿no? Lo principal ahorita es el contenido es lo que reina, ¿no? Lo que define, pero tu estrategia es lo que te va a decir el qué, el para qué, y después le complementas con el cómo, ¿no? Que ese es un trabajo maravilloso, ¿no? Yo trabajé durante muchos años, viví de mucho tiempo de la parte de la creatividad, ¿no? Pero, como dice Julián, eso de alguna manera no puedes resolver temas de comunicación solamente con buena creatividad. Tienes que resolverlo con buena estrategia. Y las organizaciones, hoy día, eso es lo que demandan. Quieren algo funcional, quieren algo que sea rentable, prefieren algo que uno envíe un comunicado a tiempo, a que me espere yo 2 o 3 días adicionales para meterle más estético, meterle más creatividad. Porque por eso digo, siempre la comunicación corporativa tiene que ser funcional, a pesar del comunicador que dice, es que eso no me gusta, la comunicación no es al gusto del comunicador. La comunicación está alineada a un tema que es la estrategia. La estrategia y el destinatario, ¿no? Entonces estamos hablando de que las cosas en este momento ocurren con simultaneidad. Es decir, la producción de la prensa gráfica o del contenido en redes sociales va en simultáneo al análisis de estos datos que nos dan redes sociales o que nos dan los ratings de medios o toda esta métrica que nos permite establecer en qué momento, cuándo y dónde poner el mensaje, ¿no? ¿Qué puedes decirnos, Julián, sobre esta instantaneidad con la que está luchando el comunicador y que esté sometida de alguna manera a la estrategia también, ¿no? Está presionado por múltiples factores. Creo que empezaré diciendo algo que también me van a crucificar gente con la que he trabajado, y es que del afán solo queda el cansancio. O sea, el arte del estratega es saber planear, y un buen estratega se reconoce a sí mismo como buen estratega porque nunca lo va a saber sudando o corriendo a contratiempo. Es más, cuando pasan problemas, obviamente en el mundo estamos y no todo es perfecto, tenemos plan B, C y D. Entonces, quitando la cualidad de lo instantáneo, creo que lo que tiene que ver ahorita el comunicador organizacional es la capacidad de planear y de entender la estética como una herramienta, los datos como una otra súper herramienta, pero la capacidad que aprenden en la universidad y que la idea es que salgan a aprenderla en el trabajo, de organizar las cosas y responder precisamente qué es lo que quiero. Y voy a poner, digamos, un tema que me pasó acá trabajando en una de las empresas en Bolivia, que estamos en la época de las redes sociales para la comunicación comercial, ¿no es cierto? Y me acuerdo mucho que primaban un posteo en redes sociales por el número de likes. Y me acuerdo muy bien eso que decían, Julián, pero no tenemos más de 1000 likes, esta publicación no sirve. Yo veía la publicación y decía, ok, está ofreciendo un producto. Ok, de este producto, desde que publicamos este arte digital, ¿ha vendido? ¿Se cambió la tendencia? Sí, ese es el resultado que hay que ver. El resultado objetivo sobre... Claro, y es que ahí entramos en la otra falacia de los datos. No es solamente decir los datos, es saber, escoger con qué voy a medir lo que a mí me interesa. En este caso yo estaba midiendo una conversión. La cantidad de likes, poco o nada me iba a servir. Caso contrario que si, por ejemplo, en el mismo escenario yo estoy introduciendo un producto al mercado, no me interesa la conversión inmediata, me interesa el alcance que tenga mi comunicación para que mucha gente... O sea, ser viral no siempre es ser estratégico. Claro, es que todo depende de qué es lo que buscas. O sea, no hay una receta que resuma todo, es qué objetivo tienes y
cuál del universo de datos vas a usar para medirlo. Y eso sirve mucho para los chicos ahora que entiendan que cuando salgan, y los que trabajamos en marketing, en publicidad, en comunicación, sentimos que se nos viene un mundo encima con todas las cosas para allá, y dejamos de atender lo estratégico por ejecutar. Señores y señoras y señoritas, y bueno, todos los que estudian esto, frenen y piensen, y pensemos qué es lo que queremos. Y así es mucho más fácil defender resultados. Yo me he parado en directorios, en comités, a defender mi estrategia de comunicación y marketing, con datos. Entonces también invitación a todos los chicos que sé que nos están viendo, la comunicación es más que hacer el video, es todo lo que viene atrás. Y ese es para mí la cosa más clave del nuevo rol de comunicador. El corazón, ¿no? de este tema. Entonces estamos hablando lo que dice Francisco. Francisco señala de que tenemos que aprender a interpretar y analizar los datos, no solamente es tenerlos, porque nos podemos también perder y marearnos con la cantidad de datos que nos genera redes sociales, las investigaciones. Tenemos que establecer el dato, cruzarlo y analizarlo. Pero además creo que aquí hay un gran desafío que tiene el comunicador, es conocer a profundidad el relato de la empresa donde trabaja y conocer a profundidad el destinatario, porque si no conoces ese destinatario no sabes cómo lo vas a impactar, cómo le vas a gustar, cómo lo vas a sorprender. ¿Qué podemos decir alrededor de este tema de emisor y destinatario, que al mismo tiempo es pro consumidor, ¿no? Porque están en interacción permanente y ahora están sometidas las empresas a reacciones inmediatas en las redes sociales? Te pueden generar una crisis, ¿no? en la red, o te pueden reclamar todos los días de algo, ¿no? Porque tienen los canales abiertos. Entonces estamos entrando a un modelo de comunicación interactivo permanente y un modelo donde los actuales seguidores de las redes o los actuales usuarios de la red en forma instantánea te van a plantear nuevos temas o te van a reclamar ciertas cosas a las empresas. Mira, creo que gran parte del aprendizaje que nos deja la comunicación estratégica es que cuando la comunicación se aleja de este lenguaje de las organizaciones del negocio es cuando se pierde. Lo que le da centro a la comunicación precisamente es la estrategia del negocio. Yo siempre digo, en México las madres, las abuelitas nos decían mucho cuando estábamos en esta época de juventud y llegábamos a la hora que queríamos, llegábamos a la casa a lo mejor un poco borrachos, ¿no? Mareadito. A las 2 de la mañana. ¿Y qué nos decía mi mamá? O sea, tú no te mandas solo, ¿no? Aquí hay una hora de llegada, no puedes llegar de esta manera, etcétera, ¿no? También les decían eso ya. Sí, entonces, hay que decirle a la gente, la comunicación no se manda sola. La comunicación no tiene que ser tan reactiva. La comunicación no apaga incendios. Y también hay que enseñarle a los directivos y ejecutivos que la comunicación tiene un valor más predictivo que reactivo. Si bien, ¿no? Como dice Julián, el día a día existen coyunturas, existen crisis y hay que atenderlas, hay que satisfacer una demanda que se da de la operación del día a día de cosas como muy coyunturales, ¿no? Pero la comunicación estratégica tiene que ayudarte a anticiparte escenarios y sobre todo, y lo más importante, te tiene que ayudar a colocar las conversaciones estratégicas que quieras en tus distintos actores clave, tus colaboradores, familias, proveedores, gobierno, comunidades, en fin. Y normalmente la estrategia ya está definida, entonces no tienes que buscar en otros lugares, no tienes que atender lo urgente y dejar de lado lo importante, porque la misma estrategia de negocio es la que te va diciendo hacia dónde va la organización. ¿Y cuál es la estrategia de negocio? ¿Qué les podemos decir a nuestra comunidad de estudiantes de comunicación estratégica y corporativa? ¿A qué se refiere cuando uno habla de estrategia de negocio? ¿A un plan maestro de la empresa, a un plan estratégico que tiene ciertos objetivos a corto, mediano, largo plazo, con métricas establecidas? Y entonces, si hablamos de un modelo de espina de pez, la comunicación acaba siendo una de las flechas que va a apuntalar y que va a contribuir a esa estrategia de negocio en el corto, mediano y largo plazo. Sí. En un diagrama de pez, la comunicación no es solo una espina, más bien es la columna que va, digamos, acompañando todo. La comunicación yo hablo de una comunicación muy líquida, ¿no? La comunicación es es un recurso y sería como el dinero. O sea, las áreas, cualquier área de la organización necesita recursos y en este caso, por ejemplo, necesita dinero, ¿no? Entonces el dinero fluye, ¿no? Con procesos, con políticas. La comunicación
fluye igual. La comunicación no es un departamento, no es un área que solamente está ahí estática, sino que ayuda a administrar, ¿no?, los canales, la información que se gestiona a lo largo de todo este diagrama que comentas, ¿no?, de PES. Ahora, ¿qué es la estrategia? Porque también ese es un gran dilema, ¿no? En muchas universidades ni siquiera nos ayudan a identificar, por ejemplo, los elementos puntuales de una estrategia. Y como tú comentas, hay elementos del largo, del corto, del mediano y del largo plazo, ¿no? Entonces, la parte de largo plazo tiene que ver con los valores, tiene que ver con la misión, la visión, el propósito y todos los valores que enmarcan el funcionamiento de una organización. Todas las organizaciones de alguna manera están ancladas en esos valores, ¿no? No puedes cambiar tu visión de la noche a la mañana, no puedes cambiar tu misión, tu propósito. Lo que sí vas cambiando es cómo las empresas se sientan a planear su deber ser y hacia dónde se dirigen, y en función de eso definen cuáles son sus principales dolores, ¿no? El principal dolor, por ejemplo, no sé, si hablamos de una universidad, pues a lo mejor el principal dolor es la actualización de los docentes, otro dolor es la captación de alumnos, otro dolor es la parte de tecnología. Entonces vas definiendo, las organizaciones no pueden atacar todos los dolores, ¿no? Es como una persona que tiene distintas necesidades, entonces te tienes que concentrar en una. Las organizaciones hacen ese esfuerzo, pues decirle, voy a dedicarme, estos próximos 3 años, me voy a dedicar a estos 3 principales retos, ¿no? Tiene que ver con apertura de mercado, con rentabilidad, con tecnología, etcétera. Y a partir de esa lectura de estos dolores, que normalmente viene de un análisis de Pestel, de FODA, de lo que sea, defines ya las líneas de trabajo, defines las métricas con lo que vas a hacer. Entonces, todo eso que se va gestionando y que no lo hace comunicación. La estrategia de negocio, ayer me preguntaban, ¿la estrategia de negocio la tiene que hacer comunicación? Claro que no. La estrategia de negocio la hacen las personas, está un financiero, alguien de mercadotecnia. La alta dirección de la empresa. Claro, y comunicación, ¿no?, también ayuda desarrollando pues cómo va a acompañar esa estrategia. Entonces, ese es el insumo principal, es la gran central de abastos, digamos, de contenidos que el comunicador va a tener ahí, y es una maravilla porque existe. Pero, ¿qué pasa? Que es un contenido muy técnico, es un contenido que a veces es muy lejano, y a veces es un contenido que está ahí escondido, ¿no? De pronto la estrategia es el secreto mejor guardado de la organización, porque tiene una gran estrategia, pero nadie lo conoce, la conoce el director, los directivos, y creen que teniéndola ahí, pues se va a difundir. Entonces, el comunicador estratégico no solamente puede, ¿no?, tomar ese insumo, sino que también va detectando todos esos proyectos clave para socializarlos en un plan de comunicación. Entonces, Francisco, no podemos tener directores de comunicación que no conozcan a profundidad, ¿no?, la estrategia de negocio y el plan estratégico para que lo puedan traducir y volcar al plan de comunicación y a la estrategia de comunicación. Así es. Entonces tenemos un gran desafío en el tema del perfil de ese director de comunicación, que por un lado hay un director de comunicación que maneja la reputación de la compañía, y por otro lado hay los directores o los gerentes de marketing que manejan la comunicación mercadológica, publicitaria de la compañía. ¿Y cómo podemos hacer que este concierto de comunicaciones, que salen algunas más seductoras, más conquistadoras, otras más institucionales, se combinen de una manera que vayan contando este relato y que no se lesionen la una a la otra? ¿Cómo puede jugar? ¿Qué rol y qué perfil tiene que tener este DIRCOM? ¿Y dónde debe estar ubicado dentro de la estructura organizacional para que esto funcione y que pueda triangular la comunicación con el de marketing, con el de recursos humanos para la comunicación hacia adentro? ¿Cómo debe ser este perfil? ¿Qué dice Mira, Julián? es una pregunta súper interesante. Y lo primero es identificarnos como comunicadores estrategas y con todo el peso de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una espinita, nosotros hacemos parte activa, transversal de todos los procesos. Es más, si queremos un ejemplo muy puntual de lo importante que es la comunicación, es una elección presidencial. Una elección presidencial tiene el objetivo que es que el sujeto o la sujeta llegue a la presidencia. La comunicación es la que hace posible eso. Si le dedicamos... Está al nivel gerencial, entonces. Por supuesto. Tiene que tener poder de decisión, no solamente es un consultor, no solamente es un asesor, sino puede tomar ciertas decisiones. Claro, es un paso al frente, porque ya no solamente somos ejecutores, por lo que hasta para hablar, hasta para escribir se requiere un conocimiento para hacerlo bien, pero más allá de eso nosotros recibimos información de los públicos gracias a los medios digitales, podemos diagnosticar, podemos sugerir, podemos olfatear
cosas que vayan a O pasar. sea, estás hablando de que es un investigador, es un planeador, Puede ser, dependiendo del perfil que quiera. un creativo. Claro. Entonces, y pongámoslo en un ejemplo, digamos, de un director financiero. El director financiero, su fuerte son los números. Salga y explíquele a un público que no sabe números algo de números. No se puede. O se puede, pero no lo van a... Si el objetivo es que la gente lo entienda, ¿cuál es el rol de la persona que trabaja en comunicación? Ok, ¿quién es nuestro público? Entendamos ellos cómo hablan, qué es lo que quieren saber. Señor director financiero, ¿qué es lo que quiere comunicar? Ok, el mejor canal y el mejor lenguaje y la mejor vía que yo encuentro para comunicar eso que usted quiere comunicar y que la gente lo entienda es este. Eso es parte activa de la estrategia. Dominio también de entonces el lenguaje oral, escrito, ¿no? Claro. Para poder ir traduciendo y haciendo estos puentes, ¿no? ¿Qué decís, Francisco? Como cualidades adicionales que tiene que tener este DIRCOM. Mira, O competencias, ¿no? O habilidades. sí, las competencias definitivamente, ayer platicábamos también en la charla, hablábamos sobre qué competencias. A mí me gusta tener el marco de referencia de Lominger con estas 67 competencias, me parece. 67 competencias. 67 competencias en general, no el comunicador estratégico. Y veía y revisaba yo estas competencias y tiene que ver primero con el tema del negocio. O sea, primero la capacidad de tener análisis y entendimiento de lo que es el negocio, de lo que es estructura. O sea, si no conoces tu sector, por ejemplo, el comunicador que esté en una industria farmacéutica tiene que conocer de la industria, de las tendencias, de las ferias, de todo, del consumidor. Entonces, pero no nada más en temas de comunicación, sino en temas de entendimiento del negocio, porque es el que va a través del entendimiento de la estrategia de negocio, detectando, ¿no? Anticipando estas posibles demandas o incidencias de comunicación y va gestionando todo eso. Entonces debe de tener ante todo un componente muy estratégico, muy analítico de datos, pero un entendimiento muy profundo de la parte de negocios, ¿no? Por eso siempre, la mayoría de las veces yo insisto que la carrera de comunicación, más que estar en humanidades, debe estar en un ámbito de negocios. Cuando haces comunicación corporativa, ¿no? Si haces una comunicación más creativa, evidentemente pues puede estar en humanidades. Pero este gran dilema es algo bien complicado para las mismas universidades, pero en la realidad la empresa no busca a alguien que sea muy creativo. El perfil, si uno busca en LinkedIn los perfiles que se buscan actualmente de comunicadores estratégicos, nada tiene que ver. Ya todos esos requerimientos que decían DIR o gerente de comunicación, que sepa Photoshop, que escriba bien, que hable bonito, que esté guapo, guapa, etcétera, eso ya no existe. Necesitan ahora a alguien que sepa gestionar equipos, que sepa gestionar presupuestos, gestión de proyectos, es importante, gestión del cambio, o sea, que sepan, tengan certificaciones, que tengan metodología. Eso es lo más importante para un comunicador estratégico, porque como comentabas hace rato, se convierte en un aliado, no solamente para la organización, sino para el director, porque está mano a mano, ¿no? Y muy bien informado, igual, ¿no? Muy bien informado porque hay que saber si ahora voy a lanzar un producto y se genera una crisis política en un país, directamente tal vez lo traslademos, ¿no? Claro. Entonces, el que no está informado, estás como a ciegas, caminando a ciegas, ¿no? Claro, y es más, le podemos sumar un nivel más de profundidad al saber del comunicador estratégico, que es la posibilidad que tenemos de no solamente entender, sino profundizar en nuestro público estratégico. Digamos, cuando tenemos segmentos, ya sea en una organización a nivel comercial, hoy por hoy no hay mejor momento en la historia para entender a nuestros públicos, entablar conversación con ellos. Y yo me acuerdo, y esto siempre pongo un ejemplo con los estudiantes, es cuando yo era chiquito, en Colombia, no había muchas marcas. Entonces, nosotros íbamos detrás de las marcas y las marcas se esforzan mucho por comunicar su valor agregado, quiénes son, cómo me distingo. El discurso estaba enfocado ahí y nosotros íbamos tras las marcas. A mí me encantaba Nike, por ejemplo, en Colombia, que era una marca top. Y miren cómo cambió el panorama, en donde ahora son las marcas las que salen a buscar los públicos. La marca es la que se acerca a los colectivos, la que se acerca al target. Entonces, otra cosa para añadirle al entendimiento de la organización por parte del comunicador estratégico es saber para quién trabajo, saber cuál es el discurso y también saber a quién le hablo y saber diagnosticarlo y saber entenderlo con su jerga, con sus formas, sin dejar de representar a la organización.
Ese es yo O creo sea, que, conocer a profundidad el relato de la organización, claro, la identidad, la carta de ¿y identidad. a quién le hablas? Y a quién es tu buyer persona, ¿no? Irlo Correcto. profundizando. Actualmente se habla mucho que hay dos grandes intangibles, los de mayor valor en el mundo corporativo. La marca, como decía Julián, y la reputación. Al final, hablamos de que la mejor contribución a la estrategia de negocio es crear empresas fuertes en reputación que está asociado directamente a la confianza. Y eso tiene un vínculo directo a hablar de la comunicación corporativa con transparencia. Y es una tendencia muy grande en el mundo ante un indicador de desconfianza que está por los suelos en este momento a nivel mundial. Está muy cuestionada en muchos casos la transparencia de las compañías. Hay casos de crisis emblemáticos, por ejemplo, por falta de transparencia de Volkswagen, ¿no? O el clásico caso de Enron, ¿no? Y que o el caso de Lavallato en toda América Latina. Tiene que ver justamente con esta comunicación que no ha cruzado por los principios fundamentales y los valores fundamentales de la comunicación. ¿Cómo podemos ver este valor justamente de la confianza asociada a la reputación? ¿Qué pueden decirme ambos? Que ya no se puede mentir. En este momento de la historia, mentir es un error. ¿Por qué? Porque todo, gracias a las comunicaciones, a las tecnologías, todo se descubre. Entonces, antes se podía omitir, se podía enfocar, se podía dejar de decir, pero en este momento ya no se puede. La transparencia es un valor supremo dentro de la comunicación. Claro, ya es mandatorio. ¿Qué dice Francis? También añadiría que igual tiene un componente funcional. Si la reputación solamente sirve para estar posicionado en un índice, yo digo que siempre es jugar a la hoguera de las vanidades, ¿no? Porque uno de pronto encuentra cómo se hacen todos estos índices reputacionales y entiende uno que es más como una pasarela de quién es mejor conocido, quién ha invertido más pauta, y eso se convierte en una guerra de las vanidades tremendamente, porque de pronto ves en estos indicadores reputacionales empresas que en realidad, si tú indagas un poquito más hacia adentro, no es el escenario que te están contando, ¿no? Incluso pasa con los indicadores de empresas socialmente responsables, Great Place to Work, o sea, hay muchas empresas que hay que ser críticos, o sea, en realidad esos indicadores sirven para simplemente llenar de pronto ciertas vitrinas, ¿no? Digitales, ¿no? En cuanto a temas de reputación, o sea, hay que trabajar de fondo en lo que realmente incide en el tema reputacional. Por ejemplo, para mí uno de los trabajos más importantes es en trabajar en la marca empleadora, pero trabajar en la marca empleadora hacia adentro, trabajar en procesos, en programas de onboarding, en hacer mediciones constantes, en donde quizá lo funcional le va a servir hacia las áreas de recursos humanos, de capital humano. A ellos les funciona mucho, les funciona más eso que de pronto estar como peleando por estar posicionados en ciertos indicadores. Entonces también hay que ser autocríticos en esa parte, ¿no? Porque siempre caemos en estas tendencias, ¿no? De estar, por ejemplo, ahorita está la moda o la tendencia de ser una empresa incluyente, ¿no? Entonces de pronto la bandera que se levanta mucho es la de la inclusión de género, pero de pronto la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Las empresas son muy abiertas en mostrar, ¿no? Hacer hay como el término de greenwashing, ¿no? Yo diría que también hay el pinkwashing o distintos, en donde de pronto, como la tendencia es hacer inclusión por tema de género, y de pronto se olvidan cosas como fundamentales o más de fondo, por ejemplo, como dar empleabilidad a personas con cierta discapacidad. Entonces, también entender cómo funcionan estos temas reputacionales, pero en donde realmente incide, que es en la empleabilidad, en la generación de valor en los productos, en el tema de impacto ambiental, en fin. Hay muchas empresas, por ejemplo, Nestlé está haciendo cosas maravillosas en pro de la parte del impacto, y también pues va acompañando las tendencias que tienen que ver con inclusión. Pero ese trabajo hay que cuidarlo mucho, porque de pronto las malas consultorías o las malas influencias, o simplemente ligarte a una moda o querer ligar tu organización a una cierta moda, pues también tienes que cuidar mucho esa parte. Entonces,
igual insisto, la parte del diagnóstico es muy importante. ¿Para qué quieres un tema reputacional? ¿Qué quieres? ¿Mejorar tu marca empleadora? ¿Mejorar tu presencia en inversionistas? En fin, o sea, trabaja en función de eso para que no caigas justo en esto que decía, ¿no? En esta hoguera de las vanidades, en donde de pronto pues ya no sabe uno ni, quiere uno mantener el posicionamiento y de pronto pues bueno, le sale más caro, ¿no? Mantenerse que en realidad trabajar en lo que realmente importa. No solamente ser, sino comunicar en esa misma dimensión del ser. Sí, no solamente parecer, sino en realidad ser. Ser, ¿no? Sí. Que esa es en realidad la ecuación que se hace. La reputación es que te conozcan como realmente soy y que seas excelente, digamos, ¿no? Claro. A ese nivel y en no tanto el afán de aparecer y de aparentar, aunque muchas veces eso ocurre, ¿no? Y la lucha de los egos, ¿no? Y es importante, o sea, a final de cuentas sí es importante aparecer y estar, porque eso te ayuda también a que tengas una reputación, ¿no? En muchos términos. Pero en realidad, lo que dice Julián, la verdad se asoma, al final la verdad sale, sí. Y ya no, el colaborador en el momento que ve su realidad interior y cuando ve lo que está sucediendo en temas de reputación, dice, esto no es cierto. Y entonces esa incidencia, ¿no? De un colaborador que sale de una organización molesto y enojado y si la organización no tiene la capacidad de hacer esas lecturas, de ese análisis, pues se está llevando. En México, por ejemplo, hay ciertas empresas, sobre todo en el norte del país, en donde la empleabilidad tiene índices de un dígito, el desempleo, ¿no? Tenemos desempleos de 2%, 3%, algo increíble. De pronto les pega mucho este tipo de cosas, ¿no? Porque a mí me prometieron esto en esta empresa y no me cumplieron. Entonces, eso pega mucho en los temas reputacionales, pero en la reputación del día a día, ¿no? Cuando yo salgo al mercado laboral a querer contratar personas y nadie quiere trabajar conmigo, ¿por qué? Pues porque han sufrido engaños, porque no he cumplido mi palabra, o me baso en otras estrategias para atraer personas, darles alguna motivación para que vengan a entrevistas y cumplo mi indicador de entrevistas, de reclutamiento, pero las personas no duran. Entonces, esos temas reputacionales son los que realmente deberían estarnos importando a la mayoría. ¿No? El ser, el cumplir compromisos, ¿no? Claro. Y eso que se transparente, ¿no? Que evitemos hacer esas medias verdades que al final son mentiras, como decía Julián, ¿no? O si no, incluso, pensando como empresario, si el objetivo es aparecer en el ranking, ok, ese es el objetivo, todo el aparato, enfóquese a eso. Si el objetivo es ser lo mejor en lugar del ranking, entonces toda la fuerza comunicacional estratégica tiene que ir a eso. Es otra vez dependiendo de qué quieres y cuál es la prioridad. Sí. Pero todo es válido. Si alguien quiere aparecer en un ranking, es válido. Bueno, y si apareces en el ranking siendo bueno y demostrando y siendo reconocido porque sos bueno y es un buen ranking y hace una buena investigación, sí es válido. De hecho, ¿no? Y te pones la medallita y lo pones en las vitrinas digitales. Pues, ¿no? Y de hecho hay organizaciones que se vuelven buenas reputacionalmente porque reconocen sus errores. Personalidades que reconocen que cometieron un error y salen avantes porque lo reconocen, ¿no? Entonces, en muchos casos en Latinoamérica, sobre todo en México, de pronto son muy dados a esconder el error, ¿no? Tienen una crisis y le esconden, ¿no? Que nadie se entere. Y eso, como dice Julián, al final de cuentas se sabe y lo mejor es reconocer y eso te puede elevar, ¿no? El decir, a ver, las empresas tienen problemas y pueden cometer errores, pero cómo salen de esas crisis es lo que las nuevas generaciones valoran, ¿no? No valoran que siempre escondas lo que a lo mejor todo el mundo sabe, ¿no? Que cometes, pero más bien cómo respondes a esas situaciones, ¿no? Y ahí el comunicador estratégico pues es vital, o sea, tiene que ayudarle a la organización a mostrarle, bueno, cómo mostramos el error, cómo mostramos la crisis, cómo mostramos la verdad, porque si no lo mostramos de una manera muy estratégica, si la escondemos, el efecto que va a causar de manera contraria pues va a ser fulminante. Y entonces en tiempos normales o en tiempos de crisis, la reputación tiene que estar asociada a la confianza. Claro. Porque si no está asociada a la confianza, y la confianza se gana con la verdad, porque si no hacemos eso, básicamente vamos a la clase número 1 de comunicación, que el canal es el mensaje, el canal no es creíble, todo lo que diga, aunque sea maravilloso el canal, no sirve. ¿O qué dicen ustedes? Sí, que bueno, como decía mi abuela en Colombia, aunque la mona se vista de seda. Ajá. Entonces no es solamente parecer, sino ser.
Y si somos, pues comuniquémoslo de la manera más efectiva posible. Sí. Y si no lo eres, tus colaboradores se van a encargar de desenmascararte, que eso es lo más complicado, ¿no? Tienen ahora muchísimos canales para hacerlo, Claro, ¿no? las organizaciones creen que el colaborador, o sea, esta idea de que se ponen la camiseta y que son leales y son fieles, sí, son leales y fieles porque corresponden en su momento a su plan de vida y carrera de los jóvenes, ¿no? Pero esa idea que nosotros de nuestra generación pensábamos de trabajar en una empresa durante muchos años y darle toda nuestra vida y pensar en la jubilación, pues las nuevas generaciones ya no existen. Para la nueva generación una empresa es un trampolín para un objetivo que quiere, ¿no? Para viajar, para un emprendimiento. Eso es lo que le está sucediendo ahora, ¿no? Quizá más adelante cambie la transición. Pero me regreso a esta idea, ¿no? De, o sea, si tú solamente pareces, tus colaboradores te van a dar la espalda y te van a realmente decir quién eres, ¿no? Con indicadores de empleabilidad, de rotación, de muchas cosas, ¿no? Entonces eso es lo más complicado. Muy bien, entonces, bueno, estamos en un mundo donde los valores siguen siendo la base de la comunicación. Yo quisiera que vamos cerrando este tan interesante podcast. Nos podríamos pasar muchas horas hablando de estos temas porque cada tema acaba siendo una especialidad dentro de la comunicación corporativa. Pero me gustaría que dejen un mensaje para nuestra comunidad de estudiantes, de docentes, de DIRCOM, de la ciudad, del país y de América Latina. Un mensaje de qué se nos viene. Viene la inteligencia artificial que está redactando, de alguna manera está corrigiendo copies de Facebook, redactando notas, discursos, viene la robótica dentro del mundo empresarial, ¿no? Viene toda esta digitalización de todos los procesos. ¿Qué se nos viene? ¿Vamos a ser reemplazados? ¿No vamos a ser reemplazados? ¿Vamos a tener que desarrollar otro tipo de capacidades en el mundo académico? ¿Cómo ven esto y cómo cerramos este tema tan interesante de la comunicación corporativa, que es estratégica, que se mide y que esa medición nos dice las verdades y que vuelven a ser insumos para volver a planear en este nuevo mundo que se nos presenta y que ya está aquí y que avanza a una velocidad que a veces nos rebasa? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quién quiere ir cerrando? Bueno, a mí siempre me gusta pensar con esta mentalidad que me ha enseñado, por ejemplo, la gente de sistemas, ¿no? Yo he aprendido mucho de la gente de sistemas porque ellos cambian constantemente, ¿no? Y cambian no cuando las cosas son perfectas, hacen su mejor avance, ¿no? Su mejor sprint, ellos le llaman, ¿no? En un proyecto hacen su mejor sprint teniendo un tiempo limitado y aunque sepan que no es perfecto, hacen el cambio y después van ajustando. En comunicación debemos de pensar mucho eso, ¿no? Nunca va a haber el momento perfecto para implementar las cosas o para hacer algo. La tecnología nos está rebasando, ¿no? Rebasa el perfil, rebasa la práctica. Y mi recomendación es que siempre piensen en adaptarse. O sea, si viene la inteligencia artificial, hay que aprender a utilizarla. Es una herramienta más para poder hacer. Si hay una herramienta que me ayuda a redactar mejor, qué bueno. Si hay una herramienta que me ayuda a hacer una propuesta, un diseño, qué bueno. Si hay una herramienta que me permite hacer un video de manera distinta, qué bueno. Porque me ayuda a mejorar mi parte analítica. O sea, a final de cuentas, el estratega lo que hace es utilizar muchas herramientas, leer los contextos para poder anticipar futuros, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial te permite ser una herramienta para anticipar de mejor manera tu futuro y te permite, digamos, resolver un tema operativo, bienvenida a la inteligencia artificial, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, Francisco, el alumno que se prepara en aula y se viene una ola de inteligencia artificial, pues la tiene que aprender, la tiene que entender y subirse a la ola. El aula no te va a poder dar todo lo que se viene en el mundo. Claro, yo a mis alumnos en el último semestre que tuve la oportunidad de dar clase, les dije, necesito que me entreguen un trabajo y necesito que utilicen la inteligencia artificial para entregarme artes. No quiero que los hagan ustedes, no quiero que diseñen. O sea, aquí fui al contrario, no quiero porque aparte no son diseñadores. Entonces le dije, no quiero que hagan diseño, quiero que hagan un prompt y que le pidan a la inteligencia artificial que le resuelva esta parte. Y eso me ha funcionado perfectamente. Y también la parte de somos un equipo. O sea, hace rato hablábamos de las competencias. Va a ser muy complicado que una persona tenga todos los conocimientos. Hay que saber ser equipo. Los equipos de comunicación son integrales, de distintas disciplinas.
abogados, ingenieros industriales, creativos, etcétera. Entonces hay que pensar en esa capacidad de poder integrar muchos talentos para hacer una comunicación más estratégica y sobre todo muy rentable. Y muy rentable, como decía Francisco. Julián, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Francisco, yo estoy tan de acuerdo contigo en tantas cosas que me alegra saber que tú me llevas media vía de experiencia. Creo que voy por el camino correcto, por lo que estoy siguiendo muchos de los pasos y muchas de las cosas que dices. A los estudiantes y muy puntualmente a la comunidad UPSA, que es con la que yo convivo, les digo siempre que la inteligencia artificial facilita, ayuda, es el mejor asistente, pero no piensa por ellos. Así es. Entonces, en tanto los estudiantes aprendan a sacarle ventaja al análisis de datos, que comprendan que la inteligencia artificial puede ayudarlos a perfilar, a investigar, a recabar información, maravilloso. Pero lo que los hace a ellos estratégicos y eso no va a ser reemplazable nunca, es que la inteligencia artificial no va a pensar por ellos. Entonces, y me ha pasado con exámenes y todo acá que hago es un ejemplo muy parecido. Digo, ¿saben qué? A mí no me interesa que me pongan todo el proceso, no, yo les voy a dar las definiciones, las fórmulas de Excel para análisis de datos, me interesa su argumento, que aprendan a utilizar todas estas herramientas como herramientas para pensar y argumentar. Y volvemos al mismo tema de las organizaciones que creen que contratando un influencer se soluciona un problema. No, lo mismo es con la inteligencia artificial, excelente herramienta, súper, aprendámoslo a usar, súper, pero el argumento es de ustedes. Eso es. Muy bien, entonces la verdad es que la conclusión muy interesante, aparecen nuevas herramientas, ¿no? Pero es esencial el profesional, el ser humano con criterio que va estableciendo las líneas de trabajo y la estrategia y los equipos multidisciplinarios. Creo que nos quedamos con el gran mensaje de que el aula no es suficiente, que tenemos que ir más allá, tenemos que interactuar con nuestros docentes para conocer un poco más, tenemos que responder a las nuevas demandas que tiene el mundo moderno del mundo corporativo. El mundo corporativo avanza a mucha velocidad y a esa misma velocidad tenemos que acompañar con mucha ética, con muchos valores que son la base de la comunicación para generar la confianza y construir esta reputación que es tan deseada, pero basada justamente en estos valores y en estas promesas que hacen las empresas a todos sus stakeholders. Yo agradezco muchísimo a Francisco, a Julián, que hemos conversado durante estos 40 minutos para ustedes. Habrá muchas cosas más que podamos ir profundizando, pero los invitamos a todos a seguir, ¿no?, indagando sobre estas temáticas en el mundo digital, en buenas fuentes de información, porque es otra cualidad, ¿no?, que tiene que tener el DIRCOM, de diferenciar las buenas fuentes de información y utilizar buenos canales de comunicación tan creíbles como las propias empresas. Les agradezco muchísimo y bueno, esperemos tener nuevos episodios en Aprendiendo Juntos, que podamos realmente seguir compartiendo con todos ustedes este conocimiento que traen nuestros docentes y que en la UPSA todo el tiempo se van generando estas sinergias y esas dinámicas para realmente aprender más y aprendiendo juntos, como dice nuestro programa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.